Muy buenos días, apreciados hermanos. Muchas veces la gente piensa, dice y hace cosas pecaminosas que van contra la voluntad de Dios porque en ocasiones no tomamos conciencia de que por todo lo que hacemos y decimos tendremos que dar cuentas al Señor. En nuestro devocional de hoy, el apóstol Pablo nos instruye acerca de este asunto, porque debemos de vivir conscientes de lo que hacemos y lo que nos espera. Él les escribió a la iglesia de Éfeso. En su carta de Efesios capítulo 5 versículos 3 y 4 dice lo siguiente: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no sean apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Al igual que en nuestro tiempo, en la época de Pablo, la fornicación y toda clase de inmoralidad sexual eran algo muy común y se practicaba en todos los contextos sociales. Pero también, de la misma manera que en nuestros días, el deseo por adquirir riquezas y bienes materiales era desmedido. Muchos de los cristianos venían de estos estilos de vida. Por estas razones, el mandato de Pablo a los creyentes de Éfeso es a cambiar de parecer, es decir, cambiar su forma de pensar y de ser. Él los exhorta fuertemente a no ser iguales a los inconversos. De hecho, les manda cambiar su forma de hablar, desechando las conversaciones necias. En el original querría decir estúpidas y vulgares, donde se utilizan palabras deshonestas y obscenas. Cambiar esto por expresiones de agradecimiento, palabras de gratitud a Dios y a los demás. Este es el tipo de conducta que les corresponde a los verdaderos hijos de Dios. Pero también los creyentes deben de ser conscientes del juicio del Señor al obedecer cómo se debe de vivir. Dicen los versículos 5 y 6. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para el apóstol es supremamente importante que los efesios estén enfocados y comprendan las cosas como son. Es más, el mandato es a que no se dejen engañar de nadie ni de nada. Ellos conocen claramente que toda persona que practique algún tipo de pecado sexual o haga del dinero su Dios es impuro. El apóstol les afirma que ninguna persona que practique estas cosas entrará al cielo. Por el contrario, el día de juicio, esta gente recibirá el castigo de la ira de Dios sobre ellos. Y cada creyente debe ser consciente de esta verdad bíblica. En estos días me ponía a analizar que la gran mayoría de series, películas u otros programas de televisión, sus contenidos están altamente compuestos por sexo, depravación y dinero. Si ustedes notan, no hay un solo programa que no contenga escenas de sexo, sean hetero u homosexuales, o donde no se gire alrededor del dinero y las riquezas. Pero el hecho de que la gran mayoría de programas estén cargados de este contenido se debe a que estos son precisamente los contenidos que más se venden, porque son con los que más se identifica la gente hoy en día. Deberíamos analizar hasta qué punto los cristianos nos identificamos con este tipo de situaciones, con el sexo, la depravación y el dinero. Amados, el cristiano ha sido llamado para marcar una gran diferencia entre el mundo perdido en el pecado y el pueblo de Dios rescatado y transformado también. Porque si esto no se está dando, entonces pierde sentido el poder del evangelio. Si hablamos, por ejemplo, de sexualidad, ¿cómo puede haber coherencia entre el cristianismo y el homosexualismo o el adulterio? ¿O cómo puede un creyente terminar de orar y acostarse a ver pornografía o hacer llamadas prohibidas tal vez? Y ni qué decir de nuestra forma de hablar. En muchos casos hemos dejado las palabras de grueso calibre. Sin embargo, algunos en sus conversaciones y trato con las demás personas usan términos más moderados, pero que igualmente son ofensivos, insultantes e irrespetuosos, que no hablan nada bien de nuestra fe y de nuestra transformación. Pero hay algo más. Yo estoy convencido que muchos cristianos han podido vencer las bajas pasiones carnales en la sexualidad y seguramente también han abandonado las malas palabras de su vocabulario. No obstante,
todavía siguen siendo esclavos y adoradores del Dios dinero. Tal vez se escandalicen y digan, ¿yo adorador del dinero? Nunca. Pero hagamos un test rápidamente. ¿En qué es en lo que más piensas? ¿A qué es a lo que le dedicas más tiempo? ¿Qué es lo que más te impulsa? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que más estás dispuesto a sacrificarte tú? El resultado de estas preguntas, ese es tu Dios. Seguramente ustedes también conocen cristianos que dejan de ir a la iglesia porque amaneció lloviendo, porque está haciendo mucho sol. Pero pueden estar enfermos con el dolor más fuerte, pero sacan fuerzas para un negocio o para ir por el sueldo. A estos hermanos, usted les dice que el culto se va a demorar media hora más, y ahí mismo reniegan porque ya es mucho tiempo para el Señor. Pero dígales que tienen que trabajar hasta medianoche y le pagan unas horas extras. Ahí mismo dicen gracias por tenerme en cuenta, jefe. Evaluemos, hermanos, entonces, qué es o a quién es que estamos atesorando en el corazón. Pedro les dice a sus lectores en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Iglesia, nunca olvidemos que todas las cosas pecaminosas que tanto placer nos brindan son pasajeras y destructivas, y finalmente tendremos que darle cuentas a Dios por todas ellas. Así que nuestro deber es proponernos y esforzarnos por vivir en santidad, alejados del pecado que tanto abunda en este mundo. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Amantísimo Rey, soberano Padre que estás en la gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar siempre atento a nuestras oraciones y súplicas y concedernos tu favor conforme a tu buena voluntad. Señor, gracias por hacernos o enseñarnos a tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida. Perdónanos, Padre, porque te hemos ofendido con nuestras palabras, acciones y pensamientos más mundanos que cristianos. Te rogamos, maravilloso Padre, que nos ayudes a tener un verdadero cambio de vida. Que en adelante tomemos conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que pensamos, teniendo presente que no solo dañamos nuestro testimonio y hacemos daño a otras personas, sino sabiendo que de todo esto tendremos que dar cuentas delante de ti un día. Gracias, Señor eterno, por escucharnos y ayudarnos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo, y es mi oración y mi súplica que todos los días nosotros, meditando en la santa palabra de Dios, postrados delante del Rey, tomemos conciencia de que lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo, algún día tendremos que dar cuentas al Señor. Tomemos conciencia de qué es lo que nos espera en nuestra vida eterna. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana.